Buenas tardes, hoy voy a hablar sobre dos conceptos muy importantes dentro de la estética filosófica, el genio y lo sublime. Estos temas son fundamentales porque nos ayudan a entender no solo el arte, sino también la forma en la que el ser humano siente, imagina, crea y se enfrenta a experiencias que lo superan. Cuando hablamos de estética, hablamos de una rama de la filosofía que estudia la belleza, el arte, la experiencia sensible, pero la estética no se limita a decir que es bonito, como esto, y que no lo es, como esto. Va mucho más allá. La estética pregunta por qué algo nos conmueve, por qué una obra nos impacta y por qué una imagen nos hace pensar o sentir más de lo normal. Dentro de este mundo aparecen dos ideas que hoy vamos a desarrollar, el genio y lo sublime. Aunque parecen conceptos distintos, en realidad están muy conectados. El genio tiene que ver con la capacidad de crear, mientras que lo sublime tiene que ver con la experiencia profunda que nos sobrecoge y nos eleva. Uno nace de la creación, el otro nace de la contemplación. Uno produce la obra y el otro produce la impresión que la obra deja en nosotros. Primero hablemos del genio. En estética, el genio no es simplemente una persona muy inteligente, como este señor de acá. Tampoco es solo alguien que sabe mucho. El genio es, sobre todo, una persona con una capacidad especial para crear algo original, algo que no se imita o copia de lo que ya existe. El genio produce obras nuevas, distintas, una forma propia de ver el mundo. Por eso, el genio no solo trabaja con técnica, también trabaja con intuición, sensibilidad e imaginación. En este punto, Immanuel Kant es uno de los filósofos más importantes. Él explicó que el genio es un talento natural, un don que permite crear reglas nuevas para el arte, o sea, el genio no sigue reglas ya hechas, más bien su obra se convierte en modelo para otros. Esto es importante porque nos muestra que el arte verdadero no es pura repetición, es arte auténtico. Tiene algo de sorpresa, algo que no nos puede enseñar de manera mecánica. ¿Se puede aprender técnica? Claro que sí, pero no se puede fabricar un genio como si tomaras huevos, leche y harina y al mezclarlos el resultado fuera una torta. Podríamos decir entonces que el genio reúne tres cosas: originalidad, creatividad y fuerza interior. No crea solo por habilidad, sino porque tiene una forma especial de sentir y de pensar. Ahora pasemos a lo sublime. Lo sublime es una experiencia estética que produce asombro, admiración, intensidad y en algunos casos cierta sensación de temor. Cuando vemos una montaña enorme, un cielo inmenso, una tormenta poderosa o el mar en su fuerza total, sentimos algo diferente a lo que sentimos frente a algo simplemente bello. Lo bello nos agrada, lo sublime nos sobrecoge. Lo sublime nos hace sentir pequeños, pero al mismo tiempo nos eleva, nos muestra que existe algo más grande que nosotros. Aquí aparece Edmund Burke, quien diferenció con claridad lo bello de lo sublime. Para Burke, lo bello está relacionado con lo suave, lo armonioso y lo agradable. En cambio, lo sublime nace de lo inmenso, lo fuerte, lo peligroso o lo que causa un respeto profundo. Después, Kant profundizó esta idea y dijo que lo sublime no está solo en el objeto, sino también en la manera en que nuestra mente responde a él. Es decir, cuando contemplamos algo tan grande que nuestra imaginación no puede abarcarlo todo, sentimos una especie de tensión interior. Pero esa misma tensión nos recuerda que tenemos razón, espíritu y la capacidad de pensar más allá de lo sensible. Por eso lo sublime no es solo miedo, es una mezcla de límite y elevación. Es sentir que algo nos supera, pero también descubrir que dentro de nosotros hay una capacidad para pensar lo infinito. Ahora llegamos al punto central, la relación entre el sentimiento y la idea. Este es un aspecto clave porque el genio y lo sublime no se entienden bien si solo los miramos desde una sola parte. El genio necesita sentimiento porque toda creación nace de una experiencia viva. Un artista no crea desde el vacío, crea porque ve, siente, imagina y transforma. Pero también necesita la idea, porque la obra no es solo emoción desordenada, tiene forma, sentido y estructura. Lo sublime también une estas dos dimensiones. Primero aparece el sentimiento, el asombro, la sorpresa y la admiración, pero después aparece la idea, la conciencia, de lo que hay algo más grande en nosotros, algo que no se mide solo con los sentidos. Por eso, en estética, el sentimiento y la idea no están separados, se necesitan mutuamente. El sentimiento da vida a la experiencia, la idea le da profundidad. Para entender mejor estos conceptos, también hay que ver cómo fueron cambiando con la historia. Siglo XV y XVI, el Renacimiento.
En el Renacimiento, el arte se centró mucho en la armonía, la proporción, la belleza ideal. Se admiraba al ser humano como una criatura capaz de crear cosas maravillosas. Aquí aparece con fuerza la figura del artista como hombre universal, como alguien que domina varias disciplinas. En esta época se valora mucho la inteligencia creativa, aunque todavía no se habla del genio en el sentido moderno. Pensadores clásicos como Platón y Aristóteles siguen influyendo mucho. Platón relacionaba la belleza con la perfección de las ideas y Aristóteles valoraba mucho el orden, la medida y la representación de la realidad. Siglo XVII, Barroco. En el Barroco, el arte se vuelve más dramático, más intenso y más emocional. Ya no solo interesa la armonía, también interesa el contraste, el exceso, el movimiento y la fuerza expresiva. Aquí empieza a prepararse el camino para la idea de lo sublime, porque en el arte deja de buscar únicamente equilibrio y empieza a buscar impacto. Siglo XVIII, Ilustración. En el siglo XVIII la Ilustración trae una reflexión más clara sobre el arte y la belleza. Aquí aparece con fuerza la discusión sobre lo bello y lo sublime, y el genio. Burke estudia el origen de nuestras ideas sobre lo sublime y lo bello. Para él, lo sublime provoca una emoción fuerte ligada a la grandeza, al peligro y al asombro. Después Kant da un paso decisivo. Él explica que el genio es el talento natural que da la regla al arte y que lo sublime es una experiencia en la que la mente se enfrenta con algo que sobrepasa su capacidad inmediata de representación. Gracias a Kant, el genio deja de ser solo un talento raro y se convierte en el origen de la creación artística verdadera. Siglo XIX, Romanticismo. El romanticismo es quizá el momento en el que mejor se entienden estos dos conceptos. En esta etapa, el arte valora la emoción, la libertad, la imaginación, la subjetividad y la fuerza interior. El genio romántico es un ser libre, sensible y profundo. Es alguien que no quiere copiar normas antiguas, sino expresar su mundo interior. Aquí aparecen autores como Schiller, Hegel, Wordsworth y Coleridge. En ellos el arte no es simple adorno, sino expresión del espíritu humano. Coleridge, por ejemplo, veía la imaginación como una fuerza que une opuestos: idea, imagen, emoción y orden, novedad y forma. Esa idea es muy importante porque muestra que el arte no es caos puro, sino una unión viva entre lo sensible y lo inteligible. En el romanticismo, lo sublime también se vuelve muy fuerte. La naturaleza inmensa, la soledad, las montañas, las tormentas y las ruinas aparecen como símbolos de una experiencia superior. No es casual que muchas obras románticas muestren una sola persona frente a un paisaje enorme, como esta. Esa imagen representa muy bien la relación entre el ser humano y lo infinito. Siglo XX. Crisis y transformación. En el siglo XX el arte cambia mucho. Ya no solo hay una idea de la belleza ni una sola forma de entender el arte. Aparecen las vanguardias, el arte abstracto, el expresionismo, el surrealismo y otras corrientes que rompen con los modelos anteriores. Aquí pensadores como Nietzsche, Adorno, Benjamin y Lyotard ayudan a entender que el arte moderno no siempre busca agradar, a veces busca incomodar, cuestionar o mostrar lo que no se puede decir fácilmente. Adorno ve el arte como una forma de resistencia frente a una sociedad cada vez más dominada por el consumo. Si miramos a los más grandes filósofos de la historia, vemos que cada uno aporta algo importante. Platón relaciona el arte con la inspiración y con el mundo de las ideas. Aristóteles valora la forma, la imitación y la estructura. Burke separa lo bello de lo sublime. Kant une el genio con la creación artística y explica lo sublime como una experiencia del espíritu. Schiller une estética y libertad. Hegel ve el arte como expresión de la idea. Nietzsche rescata la fuerza creadora y el valor de la vida. Adorno piensa el arte como crítica social. Lyotard vuelve a dar importancia a lo sublime en la modernidad. Cada uno de ellos ayuda a entender que el arte no es solo decoración, el arte es el pensamiento, emoción, historia y visión del mundo. Para concluir, podemos decir que el estudio del genio y lo sublime atraviesa toda la historia de la estética, porque ambos conceptos tocan algo esencial en el ser humano: nuestra capacidad de sentir profundamente, imaginar más allá de lo inmediato y crear formas nuevas de comprender el mundo. El genio representa la potencia creadora que rompe la simple repetición y abre caminos inéditos. Lo sublime, por su parte, expresa la experiencia de enfrentarnos con lo inmerso, lo desbordante y lo que supera nuestras medidas habituales. Por eso ambos conceptos no deben verse como ideas aisladas, sino como dos modos de revelar la profundidad de la experiencia estética. Uno es de la producción artística y lo otro es de la contemplación
admiración de aquello que nos sobrepasa. A lo largo de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, estas nociones fueron cambiando según la visión del ser humano y del arte en cada época. En el Renacimiento predominó la armonía, la proporción y la confianza en la capacidad humana. En el Barroco aparece una sensibilidad más dramática, más tensa y más intensa. En la Ilustración se consolidó la reflexión filosófica sobre la belleza, el gusto, el genio y lo sublime. En el Romanticismo, el sentimiento alcanzó un lugar central y el artista se convirtió en una figura casi sagrada, capaz de expresar lo infinito desde su interior. Y en la modernidad y la posmodernidad se quebró la idea de una belleza única y estable, dando paso a nuevas formas de arte y a la crítica de la sociedad de masas y a la sospecha frente a toda visión absoluta del creador o de la obra. Sin embargo, el siglo XXI amplía todavía más este panorama. Hoy ya no basta con pensar el genio como un individuo excepcional aislado del mundo, ni lo sublime como una simple experiencia frente a la naturaleza grandiosa. En la actualidad, el arte y la estética están marcados por la tecnología, la globalización, la cultura digital, las redes sociales, la inteligencia artificial, la imagen instantánea y la circulación masiva de contenidos. Esto obliga a replantear preguntas muy profundas. ¿Sigue existiendo el genio como forma única y original en el mundo donde muchas obras son colaborativas o aisladas por algoritmos? Puede hablarse de una nueva forma de sublime ante pantallas infinitas, datos interminables, entornos virtuales y sistemas que parecen superar cada vez más nuestra capacidad de comprensión. ¿Qué ocurre con la creatividad cuando la imagen puede producirse en segundos y difundirse de manera global? En este nuevo contexto aparecen conceptos que enriquecen la reflexión estética y que no pueden ignorarse. Uno de ellos es el aura, ya problematizado en la modernidad, pero todavía más frágil en el siglo XXI, donde la reproducción digital, la copia infinita y la circulación instantánea transforman la experiencia del arte. También aparece la idea de simulacro, porque muchas veces ya no contemplamos la realidad misma, sino representaciones de representaciones, imágenes construidas para circular y generar impacto. A esto se le suma la noción de posmodernidad, que cuestiona los grandes relatos, mezcla estilos, rompe jerarquías entre lo alto y lo popular y desconfía de toda regla rígida de verdad estética. En este escenario, el arte ya no se limita a ser contemplado, también se produce, se comparte, se comenta, se remezcla y se transforma en tiempo real. El siglo XXI también obliga a representar la relación entre sentimiento e idea. Antes, muchas teorías del arte separaban la emoción de la razón, pero hoy comprendemos que toda experiencia estética auténtica surge precisamente de su encuentro. Una obra conmueve porque tiene forma, intención y sentido, y una idea impacta porque logra tocar la sensibilidad. En el arte contemporáneo, esta relación se vuelve todavía más visible. Una instalación, una obra digital, una película, una fotografía o una creación hecha con inteligencia artificial no solo deben ser analizadas por su apariencia, sino por la experiencia que producen, por las preguntas que abren y por la manera en que alteran nuestra percepción del mundo. Por eso, el genio en el siglo XXI ya no puede entenderse únicamente como el artista solitario dotado de inspiración casi divina. Hoy también puede aparecer en formas más amplias, en la innovación indisciplinaria, en la creatividad colectiva, en la capacidad de conectar saberes, en el uso crítico de la tecnología y en la posibilidad de crear sentido en medio del exceso de información. El genio ya no es solo quien pinta, escribe o compone, también puede ser quien inventa lenguajes, quien transforma medios, quien piensa de manera nueva o quien logra expresar lo humano en tiempos de máquinas, pantallas y velocidad. De igual modo, lo sublime ya no se limita a las montañas, los océanos o las tormentas. En nuestra época puede aparecer ante la inmensidad del universo digital, la complejidad de la inteligencia artificial, la cantidad abrumadora de datos, la potencia de las imágenes globales o la conciencia de vivir en un mundo técnicamente inmenso y espiritualmente frágil. En cierto sentido, el siglo XXI ha ampliado el campo de lo sublime. Ya no solo nos sobrecoge la naturaleza, sino también la tecnología, la información y la posibilidad de que el ser humano construya sistemas que casi exceden su propia comprensión. En definitiva, estudiar el genio y lo sublime no es solo estudiar dos categorías estéticas, es estudiar la relación del ser humano con la capacidad creadora y con aquello que lo sobrepasa. El genio muestra que el hombre no está condenado a repetir lo mismo.
Lo sublime muestra que tampoco puede reducir la realidad a lo pequeño o a lo utilitario. Ambos conceptos nos recuerdan que la estética no es un solo adorno del pensamiento, sino una vía para comprender que la profundidad de la existencia. Así, desde los filósofos clásicos hasta el mundo digital de hoy, la estética sigue formulando la misma gran pregunta: ¿cómo puede el ser humano crear belleza, sentido y emoción en medio de un mundo cambiante, inmenso y a veces incomprensible? La respuesta, en buena parte, está precisamente en esta unión entre el genio y lo sublime, entre el sentimiento y la idea, entre la sensibilidad que percibe y la inteligencia que transforma. Muchas gracias por esta oportunidad, profe.